¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. Continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde el día de hoy veremos el capítulo de fase global y fase relativa. Consideré que pues era un tema bastante interesante, lo hemos platicado en otros capítulos anteriores. Sin embargo, pues no le hemos dado como que su capítulo particular. Igual que en otros casos, este capítulo lo dividí en tres videos, donde veremos la parte como teórica, algunas ideas de estos dos tipos de fase que vamos a encontrar en nuestros sistemas cuánticos, en nuestros qubits. Y en un segundo video veremos la parte de los ejemplos y en un tercer video veremos la parte de programación o el programa que diseñé para quedarnos con una parte como de aplicación. En este caso, bueno, el capítulo o en el video de hoy veremos la parte teórica, entonces sin más, vámonos directo a la pizarra. Como les comentaba, pues propiamente no hemos como tal hablado o descrito formalmente la parte de lo que corresponde a la fase global y a la fase relativa. Consideré que, pues ya que este posiblemente sea nuestro último capítulo de lo que es la parte de introducción, abriéndole paso a la parte de sistemas compuestos, donde vamos a hablar de más de un qubit y estaremos a la par abordando los primeros algoritmos cuánticos. Consideré pues importante mencionarles esta parte porque es una de las propiedades que más vamos a ocupar y de hecho que está presente en muchos de nuestros primeros algoritmos cuánticos que vamos a revisar. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer en esta parte va a ser, pues, recordar un poco de lo que nosotros hacemos en esta parte de cómo describimos nosotros nuestro qubit. Si ustedes recuerdan, el qubit nosotros lo podemos representar de forma general en la base computacional, nuestra base computacional 0 y 1, base computacional, o la base Z también es conocida. Nosotros podemos describir nuestro estado de nuestro qubit de la siguiente forma, en una forma genérica, simple. Ay, disculpen, un poquito de error. Lo podemos describir como una amplitud de probabilidad asociada al estado cero y una amplitud de probabilidad asociada al estado. Así es como normalmente nosotros lo hemos descrito. En este caso sabemos que tanto alfa como beta pertenecen a los números complejos. Entonces, y que, bueno, tanto alfa y beta, o los módulos de alfa y beta, sumados al cuadrado, cumplen con la regla de Born, que es que nos tienen que dar igual a 1. ¿Ok? Esa es como la descripción general que nosotros hemos usado. Pues resulta que, dado que alfa y beta son amplitudes de probabilidad que contienen o son descritas por números complejos, esto abre la posibilidad de que tengan una fase asociada. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Pues es muy sencillo. Alfa lo podemos nosotros describir como el módulo de alfa que multiplica a la fase, en este caso la voy a poner como EI teta alfa, donde teta alfa es esta fase asociada a alfa, y de igual forma lo podemos hacer con beta, donde tenemos que beta en sí lo podemos describir como el módulo de beta que multiplica a una fase asociada a beta, ¿ok? Y aquí es donde nosotros empezamos a encontrar ya directamente en bueno, la forma en cómo describimos nuestro estado, ya el concepto de la fase. Y está, digamos, incorporada desde que nosotros declaramos o proponemos que nuestras amplitudes de probabilidad son números complejos. Entonces, de aquí lo que se vuelve interesante y es algo que platicamos en momentos anteriores es que, pues, tanto el qubit o los sistemas cuánticos que nosotros vamos a tener van a tener dos tipos de fase. Uno, la fase global, que nosotros lo podemos poner como un término o un factor que multiplica a todo el estado. En este caso, el factor que es, pues es una fase que multiplica, digamos, a todo el estado. ¿Cómo lo podemos ver? Pues nosotros, digamos, podemos tener un estado y si este estado se ve multiplicado por un factor, digamos, de la forma EI phi,
que multiplica a este estado psi, esto sería considerado como una fase global. ¿Por qué la fase global? Bueno, en general no es tan importante o no es tan relevante como lo que vamos a ver a continuación, que va a ser la fase relativa. Y es porque, digamos que esta no tiene, y lo voy a poner en rojo, eh, no tiene un efecto las medidas o probabilidades del sistema. ¿Ok? Básicamente es algo que nosotros vamos a poder encontrar en nuestro sistema cuántico, pero que no va a afectarlo, digamos, para cuestiones de la medición que nosotros vamos a realizar. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues de manera muy sencilla. Si nosotros recordamos, lo voy a poner acá, yo creo que aquí sí cabrá. Si nosotros recordamos, suponiendo que, por ejemplo, quisiéramos medir un estado, digamos, phi, no que no se confunda con este phi de aquí, esta es otra cosa. Es más, voy a cambiarlo para que no se vaya a confundir. Aquí le voy a poner teta para que no se confunda. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, medir un estado psi con respecto al sistema, sabemos que podemos nosotros aplicar nuestra regla de lo que es el producto interno o el módulo del producto interno de la siguiente manera, donde tenemos este estado phi que multiplicaría en este caso a nuestro estado ejemplo e y teta, que afecta a psi, y esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Por las propiedades que esto tiene, nosotros podemos, digamos, sacar de lo que es el producto interno este e y teta, o esta fase global, dejándolo de esta forma. ¿Ok? ¿Y qué vemos aquí? Pues básicamente que e y teta, o esta fase global, digamos, podríamos nosotros pensarla que es un factor que multiplica al sistema de esta forma. Si nosotros recordamos, sabemos que e y teta realmente lo podemos escribir como coseno de teta más i seno de teta. Y resulta que si nosotros queremos obtener el módulo, es decir, hacer esta operación, lo único que tenemos que hacer, déjenlo hago un poquito más grande, es sacar la raíz y elevar cada uno de estos elementos al cuadrado. Y si nosotros recordamos, elevar estos elementos al cuadrado realmente nos dan o nos igualan a 1. Entonces podríamos nosotros decir que EI teta módulo es igual a raíz de 1, que es igual a 1. Ahora bien, si nosotros tomamos este caso de elevarlo al cuadrado, pues ¿qué estaríamos haciendo? Simplemente es 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y con esto que vemos, o qué les quería, o qué quería yo llegar con esta parte, pues es muy sencilla. Si vemos esta parte, lo que tendríamos es que este elemento de aquí simplemente se va a convertir en un 1 y lo que tendríamos al final es phi o producto interno de phi con psi, que no cambia a que si no tuviésemos esta fase global. Es decir, que hiciéramos el producto interno o la medición de esto de phi en psi, sin la fase global nos daría el mismo resultado. Entonces, ahí vemos en un ejemplo, bueno, bastante sencillo para medir un estado arbitrario phi, que en este caso la fase global no afecta al sistema como tal. Por el otro lado, tenemos un elemento que ya también les había comentado, que es la fase relativa. Esta fase relativa sí tiene un significado medible, sí tiene significado medible, y es básicamente la fase relativa que hay entre alfa y beta. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Pues lo podemos entender como una diferencia entre las fases de alfa y beta. Es decir, que podemos nosotros pensarlo como un delta de la diferencia de como nosotros habíamos descrito nuestra
nuestro elemento, aquí lo voy a poner otra vez acá arriba, módulo de alfa e teta alfa, y para el caso de beta, módulo beta, que multiplica la fase teta beta. Lo podemos ver como la diferencia de teta beta, o la fase asociada a beta, menos la fase asociada a alfa. ¿Ok? Y en este caso, ¿por qué si tiene un significado medible? Porque esto que tenemos aquí nos va a dar patrones de interferencia, y con ello va a modificar las probabilidades de medición, ¿ok? De los estados del sistema. Y es por eso que la fase relativa sí tiene como tal, pues un efecto. Nosotros lo podemos ver de manera muy sencilla. En este caso, si suponemos, por ejemplo, que tenemos nuestro estado, por ejemplo, el más, con 1 raíz de 2, que multiplica a 1, más 0, y tenemos el caso del estado menos, que es 1 raíz de 2, de 1 menos 0. Aquí lo que podemos ver es simplemente que la única diferencia que hay entre estos dos estados es su fase relativa. Si nosotros, por ejemplo, aplicásemos una compuerta Hadamard al estado más, podríamos o regresaríamos nosotros, lo voy a poner acá, una Hadamard al estado más, regresaríamos al estado 0, y si aplicásemos una Hadamard al estado menos, regresaríamos al estado 1. Entonces, con esto podemos ver que efectivamente el hecho de que exista esta fase relativa, este elemento de aquí, nos va a afectar, digamos, el estado resultante que nosotros vamos a medir en la base computacional. ¿Ok? En este caso, cuando aplicamos la compuerta Hadamard, nos permite de alguna forma regresar esa información de la interferencia a la base computacional, y con esto ver qué estado vamos a medir. En este caso, pues sería un estado que en teoría 100% nos daría el estado 0 si pasamos del más con la Hadamard y medimos, y en el caso del estado menos, aplicado a la Hadamard, tendríamos el estado 1. ¿Ok? Entonces, es algo que pues es bastante interesante. En este caso, nosotros pues ahorita en los ejemplos que les voy a mostrar en el siguiente video, pues ya les quedaría un poco más claro estas cuestiones. A mí se me hizo importante pues mencionarles esto como un capítulo específico, porque créanme que es una de las propiedades más interesantes que vamos a usar, y muchos algoritmos realmente en lo que se basan, en utilizar esta parte de la fase relativa para generar interferencia y con esto modificar las amplitudes de probabilidad. Entonces, bueno, sin más, como siempre les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Los veo en el siguiente video, donde vamos a ver unos ejemplos de lo que es la fase global y la fase relativa. Aprende más, piensa más.